Hola, buenos días a todos. Tenemos aquí a Yolima Méndez, que nos va a hablar un poco de su experiencia con los datos como herramienta fundamental de advocacy. Eso es parte de la serie de advocacy que estamos haciendo en Pacientes Unidos. Hemos lanzado una herramienta online de advocacy que está en pacientesunidos.org bajo el área de herramientas y advocacy. Es una herramienta de 30 a 35 páginas con muchos links para ayudarles a crear un plan de advocacy que es real, que usa los datos, que crea un movimiento social para cambio de política pública en nuestros países. Yolima, como muchísimos de ustedes ya la conocen, es presidenta de Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y del Observatorio Institucional de Cáncer Infantil en Colombia. Fue parte del comité directivo de Alianza Latina y actualmente hace parte del comité directivo del Observatorio Interinstitucional de Cáncer en el Adulto, también en Colombia, el OICA, y del comité directivo de la Confederación Internacional de Cáncer Infantil, el CCI. Yolima lidera programas de educación y apoyo para el paciente con cáncer. Desde hoy que ha liderado la incidencia en políticas públicas en favor de la niñez con cáncer en Colombia, logrando armonizar los esfuerzos públicos y privados con avances significativos a nivel de legislación y accesos de los menores al sistema de salud. Yolima también, de mi parte, es muy conocida por su trabajo a nivel regional y también muy reconocida por su experiencia usando datos y llevando éxitos para pacientes en Colombia, pero también a nivel de América Latina. Entonces, de mi parte, es un placer enorme presentar a Yolima Méndez. Vamos a tener una presentación de 30 a 35 minutos sobre los datos y después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Cuando ustedes tienen una pregunta, por favor, escribe en la parte preguntas y al fin de la presentación de Yolima vamos a ir leyendo las preguntas, así que ella tiene tiempo de responder. Si faltamos tiempo para responder a cada de las preguntas, Yolima va a estar dispuesta para escribir las respuestas, así que todas las personas que tienen preguntas van a tener acceso al expertise de Yolima y su experiencia en el uso de datos. Entonces, muchísimas gracias, Yolima, por aceptar la invitación de Pacientes Unidos. Como sabes, estamos tratando de crear como una plataforma regional online de expertos y de ONGs para mejorar las actividades que nosotros hacemos y para destacar a casos exitosos como el tuyo. Entonces, muchísimas gracias, Yolima. Gracias a ti, Alexandra. Muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este tema que a veces no es fácil de digerir, pero que es supremamente relevante. Yolima, si quieres empezar con la presentación, estamos aquí a la orden. Ah, perfecto. Bueno, entonces, me han invitado a hablar de los datos como herramienta fundamental en advocacy. Entonces, para empezar, quiero clarificar el concepto porque a pesar de que hay palabras que usamos cotidianamente, a veces no tenemos muy claro su significado. Y creo que si empezamos por allí, vamos a poder comprender mejor el tema general. Entonces, vamos a empezar con entender qué es un dato. Un dato puede ser un signo, una letra o un símbolo que represente una cantidad o una medida. También puede ser una palabra o una descripción. Los datos generalmente describen condiciones, hechos, situaciones o valores.
y tienen una gran bondad, y es que nos permiten comprimir la información para transmitirla de manera más eficaz. Estos, por ejemplo, son ejemplos de datos que normalmente tenemos las organizaciones de apoyo a pacientes en nuestras bases, en nuestros registros. Tenemos muchas veces documentos en Excel, con nombres, con fechas, con diagnósticos, o también tenemos ejemplos aquí de otros datos, como el que estamos viendo aquí en la pantalla, datos de un paciente. Por ejemplo, tenemos la edad, el peso, la talla, y tenemos otros datos médicos de este paciente. Por sí solos, estos datos pues no nos dicen mayor cosa, no nos dicen mucho. Aquí me permito aclarar que estos son datos que no son sensibles, no pertenecen a ningún paciente en particular, son tomados solamente como un ejemplo para respetar desde luego la confidencialidad de nuestros pacientes. ¿Cuál es la importancia de los datos? La importancia realmente radica en esa capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Como les decía, los datos por sí solos muchas veces no nos dicen nada. Es su procesamiento y su análisis lo que realmente nos permitirá producir información valiosa y útil. Aquí tenemos un ejemplo de datos nuevamente, pero datos procesados. Es decir, esto que teníamos aquí en la parte de atrás, como una base en Excel, ¿cierto? Sin ningún tipo de procesamiento, podemos convertirlo en un dato procesado. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es la incidencia del cáncer de mama en mujeres de 20 años y más, que se ha procesado por grupo de edad para el año 2013 y que se ha presentado por cada 100.000 mujeres en cada grupo de edad. Entonces vemos ahí cómo se puede categorizar la información, cómo se puede agrupar de diferentes formas, cómo podemos elegir unas variables de interés para presentar esa información que podemos tener en una base de Excel, y ya procesada y presentada de esta manera gráfica, como la vemos aquí, pues eso sí ya nos permite acceder al siguiente nivel, después de los datos, que es el de la información. Esta información ya nos permite, además, tomar decisiones. Y aquí ya podemos, además, sacar también conclusiones. Con esta gráfica tan simple, por ejemplo, podemos ver que el cáncer de mama en las mujeres fue más frecuente en el rango de edad de 60 a 64 años. Vemos aquí un pico más alto y vemos que es en este rango de edad en el que se presentó una mayor incidencia para el año 2013. Y vemos también, podemos aquí sacar otra conclusión, y es que en el rango de edad de 20 a 24 años es en donde se presentan menos casos. Entonces, este es un buen ejemplo de una información ya procesada que nos permite avanzar también en la información y en la toma de decisiones. Aquí tenemos otra gráfica también de información procesada. Aquí tenemos la tasa de mortalidad observada en población menor de 20 años por cáncer, según grupo quinquenal de edad y según sexo, para el año 2011. Y también se presenta por cada 100.000 habitantes en cada grupo de edad. Entonces vemos aquí de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, vemos aquí los grupos de edad, vemos aquí esta barrita naranja es para hombres y la barrita rosa es para mujeres, y esta agrupación de datos, este procesamiento de datos, nos permite ver y entender que en el rango de edad de 15 a 19 años es en donde se presentaron más casos de cáncer en menores de 20 años. Y también podemos ver que fue en los hombres en quienes se presentó una mayor incidencia comparativamente con las mujeres. Eso nos permite hacer un procesamiento de datos, sacar ese tipo de información que nos permitirá también avanzar en la toma de decisiones. Una claridad que es importante que tengamos es con respecto a estos tres conceptos que van de la mano: los datos, la información y el conocimiento. Los datos son esos elementos primarios de información, como ya lo vimos, que por sí solos pues no nos dicen mayor cosa y que tampoco nos sirven por sí solos para la toma de decisiones. Esos datos pueden ser un nombre, un porcentaje, un dato contable. En medicina, por ejemplo, puede ser el peso de un paciente, ese es un dato, pero que por sí solo el peso de un paciente
sin asociarlo con otras variables, pues no le dará mucha información al médico. La información es un conjunto de datos, es decir, aquí ya no hablamos solamente de un dato, sino ya hablamos de un conjunto de datos procesados que tienen un contexto y un propósito. Entonces, si vamos nuevamente a medicina, al ejemplo, tenemos que si el médico tiene el dato de la estatura de un paciente pediátrico y lo procesa o lo asocia también con su edad y con su peso, pues allí tendrá datos relevantes para saber si el crecimiento y desarrollo de este paciente están acordes con su edad. ¿Sí? Entonces ahí vamos a un nivel más elevado. Y por último tenemos el conocimiento. El conocimiento se deriva de la información y se mezcla además con la experiencia, con los valores y con el expertise. Es muy útil para la acción. Aquí este conocimiento ya requiere de procesos de comparación, de búsqueda de conexiones, de cruce de variables, etc. Volviendo a nuestro ejemplo, en medicina es, por ejemplo, la interpretación que el médico hace de los resultados de los exámenes de su paciente y las acciones que en consecuencia tomará para su manejo. Entonces, ahí tenemos esa diferencia y cómo se complementan los datos con la información y con el conocimiento. Vamos entonces a entrar en materia y en el tema que nos convoca, ya teniendo un poco estas claridades, y es la importancia de los datos y su relación en advocacy. Entonces, tenemos que partir que el advocacy se hace con información. No podemos hacer advocacy sin información. Eso implica producir y reproducir información real, fiable, relevante y oportuna. La información se convierte en un medio para promover la movilización social, para incidir en la opinión pública, para interlocutar con los tomadores de decisiones y para promover cambios. Sé que varias personas ya han accedido a webinarios previamente en donde han podido clarificar el concepto de advocacy. Sin embargo, como en esta ocasión estamos también hablando de advocacy, quisiera, tal vez para las personas que no han tenido la oportunidad de comprender bien este concepto, definirlo brevemente. ¿Qué es advocacy? Es esa acción colectiva que emerge de la sociedad civil organizada y no del Estado. Es decir, por sociedad civil entendemos todo ciudadano que está fuera de las estructuras gubernamentales. Ustedes, nosotros, los pacientes, los cuidadores, los médicos, todos somos sociedad civil, que cuando nos organizamos podemos tener un gran potencial para hacer acciones colectivas. El advocacy lleva implícita una lucha, la lucha por una causa, lo que necesariamente implica la identificación de un problema. Es decir, si no tenemos una bandera que liderar, si no tenemos una causa y un problema claramente identificado, pues no vamos a poder hacer advocacy. Advocacy entonces es incidir en la formulación de políticas públicas y esto nos implica conocer las políticas públicas actuales y disponibles en nuestro país. ¿Qué leyes tenemos? ¿Qué resoluciones? ¿Qué medidas? ¿Qué garantías tiene nuestra Constitución para la protección de los derechos de nuestros pacientes en salud? Advocacy es acompañamiento y es fiscalización de la implementación de esas políticas. No es solamente incidir en su formulación, es también ese acompañamiento y esa fiscalización. Y eso tiene mucho que ver con el control social sobre las acciones del Estado. Es esa sabiduría que como sociedad civil debemos y tenemos que hacer frente a los tomadores de decisiones y a nuestros gobernantes. Advocacy es dar voz a un grupo social al que le están siendo vulnerados sus derechos. Esto es algo muy importante. La advocacy está directamente relacionado con los derechos humanos. Tiene que ver con la falta de realización de los derechos, no con su pleno ejercicio. Porque claramente si un derecho está garantizado, pues no necesita de alguien que lo defienda. No necesita de una ley que lo defienda. Por eso Aristóteles decía que la ley tiene que ver con la injusticia. Tiene que ver más con la injusticia que con la justicia. Y yo le encuentro mucho sentido a eso, porque abogar por personas que necesitan ser defendidas ante una injusticia social es lo que realmente se conoce como advocacy. El advocacy pretende promover un cambio hacia la garantía de los derechos humanos. No es un principio, es una herramienta. Advocacy no es una meta, ni es un fin en sí mismo, es un camino, es un proceso. Les traje esta definición que me gusta de un amigo que creo que conocemos todos o la mayoría y que me parece que describe también muy bien lo que es advocacy. Él dice que advocacy es el arte de investigar y diagnosticar problemas
enfrentados por grupos sociales desfavorecidos o vulnerables, proponer soluciones sustentables y responsables y desarrollar acciones políticas estratégicamente planeadas a través de medios legales y éticos para sensibilizar e influenciar a los tomadores de decisiones, promoviendo transformaciones necesarias en pro del bien común. Esta es una definición de Tiago Farina Matos, de Oncoguía en Brasil. Bueno, teniendo ya claro qué son los datos, qué es la información, qué es el conocimiento, volvamos a los datos, Los datos pueden ser de varios tipos. Estas son dos grandes clasificaciones, digamos, muy generales, porque hay más subclasificaciones dentro de estas categorías, pero en general podemos hablar de que existen datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos son esos datos en forma numérica, esos datos duros, y los datos cualitativos, o conocidos también como datos blandos, son, como su palabra lo dice, esas cualidades de los datos, esos atributos que se expresan con adjetivos y que califican o describen los hechos y las situaciones. En Advocacy, los dos tipos de datos son muy relevantes. Usualmente los datos cuantitativos son más fuertes cuando van acompañados de datos cualitativos, como narrativas, vivencias, descripción de casos puntuales, etc. Dar rostro a los datos siempre será una gran herramienta para persuadir a los tomadores de decisiones, y de eso sí que saben bien los medios de comunicación masiva. Los medios siempre que quieren hacer una nota nos piden datos duros, eso es lo que más les interesa, pero también siempre buscan darle rostro a esos datos duros y nos piden también testimonios de pacientes que puedan contar su vivencia, que puedan contar sus experiencias y que puedan mostrar ese rostro visible de esos datos duros que nosotros estamos compartiendo. Quiero compartirles entonces una experiencia, la experiencia que hemos tenido en Colombia a través del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil, más conocido como OIC, esa es su sigla. Y cómo nosotros hemos usado los datos y hemos logrado incidir en políticas públicas o hacer advocacy para mejorar las condiciones de atención de los niños con cáncer. El OIC entonces nace a partir de la preocupación por las altas tasas de mortalidad por cáncer infantil en Colombia y las dificultades en la oportunidad de acceso de los niños al sistema de salud. En el año 2007, cuando empezamos a trabajar, la mortalidad en el país era cercana al 50%. Estaba muy por encima de la mortalidad de países desarrollados e incluso de algunos países de la región. Y esto pues fue algo alarmante para el país. Visibilizar esto fue algo realmente relevante porque existían pocos datos y nadie había hasta ese momento sacado esos datos a la luz pública ni había querido hacer una incidencia o una defensa de los derechos de los niños hasta ese momento. Con iniciativa de la Liga Colombiana contra el Cáncer, en el año 2007, se crea el OIC. Y se propone una organización novedosa con las fundaciones de cáncer infantil como centro y 3 tipos de organizaciones de apoyo, la Liga como moduladora, la ACHOP como brazo técnico y la Defensoría del Pueblo como canal institucional para la protección de los derechos de los niños. ¿Cuál fue la meta del OIC? ¿Y cuál ha sido su meta en estos 11 años de trabajo? Disminuir las tasas de mortalidad por cáncer infantil en el país. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes? Digamos que, como les comenté, no teníamos mucha información en el año 2007 y las únicas cifras y los únicos datos con los que contábamos eran estimaciones de la ACHOP, de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, que ellos a su vez sacaban de estimaciones internacionales. Y también teníamos unos pocos datos del Ministerio de Salud. ¿Cuál fue nuestra tarea entonces? Buscar esos datos disponibles y generar nuevos datos, porque éramos conscientes de que hacía falta información. Vimos entonces la oportunidad de agremiar a las organizaciones de apoyo a pacientes para producir nuevos datos. Bajo el supuesto de que las barreras de acceso al sistema de salud tenían relación directa con la alta mortalidad, nosotros promovimos optimizar las bases de datos de las ONG. Esto no fue fácil porque ustedes saben, la mayoría de ONGs tenemos dificultades con llevar estos registros, con dedicar tiempo a optimizar nuestras bases de datos.
Y en ese momento, cuando nos sentamos a la mesa, la mayoría de ONG de apoyo a niños con cáncer de la ciudad de Bogotá, pues encontramos que la mayoría no llevaba un registro ni de sus pacientes, ni de sus acciones, ni de su impacto, ni de nada. No se registraba la labor. Entonces, fue todo un reto empezar a promover que lleváramos bases de datos. Propusimos además realizar un seguimiento periódico a casos y aportar esa información al OIC para que así el OIC tuviera ese insumo, esa información valiosa que le permitiera hacer su incidencia en políticas públicas. Propusimos analizar esa información y generar informes, por ejemplo, sobre barreras de acceso de los niños al sistema de salud. Y por el camino fuimos haciendo alianzas con diferentes entidades públicas y privadas para lograr, digamos, avanzar en esa construcción de información. ¿Cuál fue nuestra tarea entonces en un inicio? Ese primer año fue de trabajo fuerte en cuanto a la divulgación de la poca información que existía. Hicimos una fuerte labor mediática, aprovechábamos cada fecha, cada mes, cada momento para posicionar el cáncer infantil como un problema de salud pública en Colombia. Y fue así como en el año 2018, perdón, ahí tengo un error, fue en el año 2008, el Ministerio de Salud de Colombia decreta el cáncer infantil como un problema de salud pública. Uno de nuestros mensajes clave siempre fue: el cáncer infantil tiene probabilidad de cura. Es decir, queríamos despertar a la sociedad y despertar el interés del gobierno de que los niños con cáncer no se estaban muriendo porque se tenían que morir, sino que estábamos frente a una mortalidad evitable. Es decir, los niños con cáncer se podían curar y se estaban muriendo en el país. Y eso fue algo supremamente grave. ¿Cuáles eran esos datos? Porque aquí estamos hablando de los datos y de cómo eso sirve para incidir en políticas públicas o para hacer advocacy. Como les decía, teníamos muy pocos datos, pero uno de los datos que teníamos era la incidencia para Colombia. La incidencia para Colombia en ese momento se estimaba en 2.000 a 2.200 nuevos casos cada año. Es decir, era una incidencia baja, no era una incidencia alta si la comparábamos con otros tipos de cáncer, por ejemplo en el adulto, en donde hay incidencias mucho más altas. La mortalidad estimada, como les digo, era cercana al 50%, eso era lo alarmante, porque decía, y analizábamos la información y decíamos, es decir, que de 100 niños la mitad se está muriendo y la mitad está saliendo adelante. Comparábamos esa incidencia y esa mortalidad con otros países, y principalmente con los países desarrollados, en donde esa mortalidad era mucho más baja, es decir, las probabilidades de sobrevivencia de los niños estaban sobre el 80% e incluso el 90%, y nosotros solo estábamos llegando al 50%. Y también hablábamos en medios de la burocracia del sistema de salud colombiano, bajo el supuesto de que esa burocracia y esas dificultades de los niños para acceder al sistema de salud tenían que ver con la alta mortalidad. No salíamos a medios de comunicación masiva con expresiones subjetivas, con quejas o con información sin fundamento. Siempre salíamos hablando de estos datos, de los pocos datos que teníamos. En eso siempre nos apoyamos y esa siempre fue la base de nuestra interlocución. En febrero del año 2008 y producto de la propuesta del OIC, se incluyeron las leucemias agudas en el CIVIGILA. El CIVIGILA es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Colombia, lo que nos permitió contar con una nueva fuente de información sobre indicadores de oportunidad para cáncer infantil y su relación con la mortalidad. Esta experiencia ha sido muy positiva. Se creó un protocolo de vigilancia centinela en salud pública de las leucemias agudas pediátricas como entidad trazadora en cáncer infantil, y esto nos daba la posibilidad de acceder al número de casos de leucemia aguda pediátrica notificados semanalmente, de tener información por regiones, de conocer los indicadores de oportunidad en el diagnóstico y en el acceso a tratamiento. El Instituto Nacional de Salud adicionalmente empezó a hacer seguimiento también a estos casos notificados y empezó también a identificar barreras de acceso y a relacionarlos con la alta mortalidad. Entonces, como hoy sí que hicimos, aprovechar estos datos, divulgar y hacer pública la información de estas entidades públicas y también la propia información que generábamos de informes, de nuestros informes, de nuestros seguimientos como OIC.
No les voy a decir que todas las fundaciones de cáncer infantil aportaron información. Como les decía, esto fue todo un reto, fue todo un desafío, y muchas de estas fundaciones que al comienzo se sentaron en la mesa y que querían hacer parte del OIC, no se sintieron en capacidad de aportar esa información y dieron un paso al lado. Pero las 5 que quedábamos y posteriormente las 4 que quedamos, esas 4 organizaciones unimos nuestras bases de datos, porque en Advocacy hay algo muy importante y es la masa crítica. No hacemos mucho si tenemos, si aportamos 10 casos o 30 casos, pero si unimos los casos de 4 o 5 ONGs grandes, pues allí tendremos una base de datos importante, una masa crítica que nos permitirá tener una información más fiable y que podemos tal vez publicar de manera más clara y más confiada también, y que puede ser también un insumo para la política pública. Entonces eso fue lo que hicimos. Nosotros publicábamos y divulgábamos esta información de las entidades públicas como el Civigila y la propia, la que sacábamos a través de nuestros informes, a través de nuestros seguimientos. Nos uníamos también con la Defensoría del Pueblo, que también sacaba sus propios informes y apoyaba también los nuestros, y todo esto permitió ganar el interés de la opinión pública y generar presión al gobierno. Esa alta mortalidad evitable por cáncer infantil dio lugar y dio origen a la Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer, en el mes de mayo del año 2010. Allí en esa ley se ratificó la necesidad de llevar a cabo un registro de cáncer infantil en el país. Como hoy sí, una entidad sombrilla, una entidad legítima, cualificada, utilizamos siempre datos de fuentes oficiales, como les decía, en este caso del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de entidades internacionales como la OMS, OPS y otras entidades. Y usábamos estimaciones internacionales, reportes propios, y más recientemente también empezamos a hacer estudios de investigación. 11 años de abogar por los niños con cáncer en Colombia nos han permitido, entre otras cosas, tener una legislación más acorde a las necesidades de los niños, contar con mayores probabilidades de sobrevivencia. Hoy en día tenemos un promedio nacional de 60 a 65% en la sobrevivencia, es decir, que la mortalidad ha bajado, ya no hablamos de un 50%, sino más o menos de un 40%. Incluso algunos centros de atención manejan una sobrevivencia mucho más alta y más cercana a esas cifras de sobrevivencia de los países más desarrollados, y nos han mostrado sobrevivencias sobre el 70 e incluso el 80%. Estos 11 años de trabajo nos han permitido también identificar las barreras de acceso más frecuentes que estaban obstaculizando el acceso oportuno de los niños al sistema de salud, y nos ha permitido generar estrategias para disminuir esas barreras. Con base en la información, producto de seguimiento a casos, fuentes oficiales e incluso encuestas a ONGs, también logramos identificar las EPS, entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia, o sea, las aseguradoras, que más vulneran los derechos de los niños. El año pasado, en el año 2017, en abril, empezamos a hacer una encuesta a directivos de ONGs de apoyo a niños con cáncer a nivel nacional, con 5 preguntas muy claves, buscando identificar cuáles eran las aseguradoras que garantizaban de una manera más consistente la protección de los derechos a la salud y a la vida de los niños con cáncer, y cuáles aseguradoras, que en el país son muchísimas, significaban un mayor riesgo para los niños. Y esa encuesta, unido a fuentes oficiales como por ejemplo un ranking oficial que hace el Ministerio de Salud cada año, en donde también califica a las EPS a nivel nacional según sus indicadores de oportunidad y de satisfacción, unido al seguimiento de casos, nos permitió hacer un gran despliegue en medios de comunicación masiva, quien interpretó estos resultados como un ranking de las EPS, de las mejores EPS del país frente a la atención del cáncer infantil. Esto nos permitió hacer este reconocimiento público a 5 EPS y llamar a 5 EPS que tenían un mayor riesgo para los niños con cáncer, para invitarlas a firmar un acuerdo de mejora que les permitiera, desde luego, optimizar sus procesos en la atención. Actualmente, y con base en los datos,
la información disponible y el conocimiento, el OIC trabaja para lograr, uno, mejorar las condiciones de atención de otros tipos de cáncer diferente a la leucemia aguda. Esto con base en 2 estudios de investigación. Fíjese que todo tiene como base los datos. Nada es subjetivo. Todo tiene como base los datos. Nosotros realizamos como OIC un estudio en el año 2017 que incluyó más de 180 pacientes con leucemia y que hizo un seguimiento a más de 1.181 órdenes médicas. Estas órdenes médicas eran órdenes para quimioterapia, para exámenes de laboratorio, para medicamentos, radioterapia, etcétera, etcétera. Y se hizo un seguimiento por más de 7 meses, buscando identificar la oportunidad de acceso a estas órdenes médicas, encontrando que en general los niños con leucemia tienen hoy en día una mayor oportunidad en el acceso comparado con hace 10, 11 años cuando empezó el OIC. Se han disminuido sensiblemente las barreras de acceso para los niños con cáncer y vemos que la gran mayoría de niños está logrando acceder a su tratamiento de una manera oportuna. Este seguimiento a estas más de 1.180 órdenes nos permitió también identificar en dónde se estaban presentando las principales demoras. Por ejemplo, vimos que para acceder a un trasplante de médula ósea, definitivamente la media y la mediana estaban mucho más, tenían un rango mucho mayor, es decir, ahí tenemos unos tiempos mayores en los cuales pues sí debemos trabajar. Y también nos basamos en otro estudio, un estudio que no hizo directamente el OIC, pero que lideró una médica, epidemióloga, y que lo hizo como trabajo de tesis para su maestría, en donde ella recopiló datos de más de 700 menores con cáncer diferente a leucemia e indagó acerca de los indicadores de oportunidad y accesibilidad al sistema de salud. En más de 500 niños ella logró medir estos indicadores de oportunidad para el acceso a diagnóstico y tratamiento, encontrando que en más de un 80% de estos niños existía algún grado de inoportunidad para acceder a diagnóstico y tratamiento, especialmente para acceder al diagnóstico. Más bien cuando el niño ya está diagnosticado, accede rápidamente al tratamiento, pero sí encontramos todavía grandes falencias para que se confirme el diagnóstico en los menores. Entonces, con base en estos 2 estudios, nosotros este año hemos estado divulgando esta información en febrero 15 con motivo del mes mundial del cáncer infantil, en abril por ser el mes de los niños. Hemos hecho diferentes llamados, digamos, y diferentes comunicados a través de los medios de comunicación masiva, contando sobre los resultados de estos estudios y promoviendo que ahora las acciones del gobierno se encaminen a prestar mayor atención a los niños con cáncer diferente a leucemia aguda. Porque creemos que el trabajo que hemos hecho durante estos 10 años enfocándonos en leucemia aguda ya tuvo un fruto importante y vemos una mejora sensible en su acceso. Y ahora tenemos que enfocarnos entonces en esos otros tipos de cáncer que han sido un poco desatendidos y que requieren igual la misma oportunidad en su manejo. En segundo lugar, estamos enfocados también en hacer una solicitud especial de protección a la Corte Constitucional para madres cabeza de familia. Esta solicitud especial de protección a la Corte Constitucional requerirá sin duda el levantamiento de información, porque volvemos a los datos. No podemos llegar a la Corte a hacerle una petición tan especial y tan importante sin saber de cuántas madres estamos hablando. ¿Cuántas madres de niños con cáncer son cabeza de familia? ¿Qué tipo de trabajos tienen estas madres? ¿Son trabajos informales? ¿Son trabajos formales? ¿Cuál es el promedio de sus ingresos? Son unas preguntas mínimas que el OIC deberá tener claro, deberá recopilar y deberá procesar y sistematizar a fin de poder elevar una propuesta concreta a la Corte Constitucional y lograr esta medida de protección para estas madres. ¿Cuál es la importancia entonces de las bases de datos? Su utilidad está determinada por la finalidad con la cual se ha creado. Las bases de datos pueden tener muchos usos. Nosotros con una buena base de datos actualizada y completa podemos sacar frecuencias, podemos sacar promedios, podemos organizar la información por rangos de edad, podemos categorizar la información por ciudad, por centro de atención, por asegurador, por sexo, tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Podemos también identificar barreras de acceso de los pacientes al sistema de salud, podemos sacar el porcentaje de pacientes que tuvo un acceso oportuno en el último mes
En fin, son solo algunas de las cosas que podemos sacar de una buena base de datos. Nosotros desde la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma sacamos un gran provecho de nuestras bases de datos. Aquí, por ejemplo, tengo algunas gráficas de información procesada que tenemos de población pediátrica. Entonces aquí nosotros organizamos esa población según su estrato socioeconómico. Entonces tenemos que la mayoría de nuestra población pertenece a estrato socioeconómico 1 y 2, que es la población más pobre y más vulnerable. Nosotros podemos categorizar nuestra información también según régimen de afiliación. En Colombia tenemos 2 regímenes a través de los cuales las personas pueden afiliarse al sistema de salud. El subsidiado es para la población más pobre, que por lo general no tiene un trabajo formal, sino trabajos informales, y que recibe su acceso a salud a través del sistema subsidiado. Y el contributivo es el sistema para las personas que trabajan y cotizan al sistema. Entonces, es importante que nosotros podamos clasificar nuestra población y saber cuántas personas de nuestra base de datos pertenecen a un régimen o a otro. Podemos también sacar información sobre las barreras de acceso que tienen nuestros pacientes, es decir, si tienen demoras en la asignación de citas, si tienen dificultades con la entrega de medicamentos, si tienen demoras con las autorizaciones, si les ha sido negado algún procedimiento, si los han cambiado de un hospital a otro, si les han fragmentado la atención, etcétera, etcétera. Puedo sacar las frecuencias de estas barreras de acceso, el porcentaje de pacientes que lo está presentando mes a mes, y puedo procesar toda esta información a fin de ser un insumo importante para que la fundación pueda encaminar sus acciones y tomar decisiones. Aquí tengo otro ejemplo de lo que nosotros hacemos con nuestras bases de datos. Esto, por ejemplo, es una información procesada de pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, yo puedo sacar del total de mis pacientes cuántos están activos, cuántos han fallecido, cuántos pacientes, puedo organizar la información según grupo etario, según sus edades, puedo organizarlo según su tratamiento, el tratamiento que reciben, y también puedo graficar y puedo procesar información relacionada con la entrega de su medicación. Saber a cuántos pacientes del total de mi base de datos les está siendo entregada su medicamento de manera oportuna, en cuántos ha habido incumplimiento, y eso también nos permitirá a nosotros tener información clara sobre cómo les va a los pacientes con el sistema de salud. Puedo cruzar eso también según régimen de afiliación, por ejemplo, para saber si están teniendo más dificultades los pacientes más pobres que los pacientes que cotizan al sistema o viceversa. Recientemente también en la fundación empezamos a hacer investigación, estudios de investigación, investigación de tipo descriptivo, mixto, con elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Esto, por ejemplo, corresponde a un estudio que realizamos con pacientes de mieloma múltiple en Colombia, en donde logramos una muestra de 127 pacientes de diferentes ciudades del país y logramos identificar algunas barreras de acceso al diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, siempre en Colombia se habla de que los pacientes llegan muy tarde al diagnóstico, pero no existen muchos datos duros respecto a cuántos pacientes son los que llegan tarde al diagnóstico, qué tipo de pacientes y con qué diagnóstico son los que están llegando tarde al diagnóstico. Pues nuestro estudio nos dice que el 68% de los pacientes de nuestra muestra recibió diagnósticos erróneos, lo que sugiere un alto desconocimiento del mieloma múltiple como un tipo de cáncer y la dificultad para diagnosticarlo. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un dato duro, un dato importante que nosotros podemos aportar incluso a los tomadores de decisiones y al sistema de salud en general para aumentar la comprensión de este tipo de cáncer y de la vivencia de estos pacientes. Tenemos otros datos sobre diagnóstico, sobre el acceso a tratamiento, sobre las acciones legales en las que tuvieron que incurrir los pacientes para acceder a su atención en salud, etcétera, etcétera. Aquí hicimos otro estudio también de investigación con pacientes de leucemia linfocítica crónica, con el objetivo de identificar si existían diferencias en la atención entre los pacientes del régimen subsidiado y los pacientes del régimen contributivo. Nuevamente, aquí todo el tiempo se habla en Colombia de eso, de que los pacientes que pertenecen al régimen subsidiado
tienen más vulneración en sus derechos, tienen menos probabilidades de acceder de manera oportuna a su diagnóstico y a su tratamiento. Sin embargo, no existen muchos estudios de investigación que nos corroboren esos datos. Es como un poco la sensación y la percepción que tienen los diferentes líderes de opinión frente a estos temas. Pues una investigación de este tipo puede aportar datos importantes para confirmar o desvirtuar ese tipo de hipótesis. Y aquí en este estudio, por ejemplo, logramos concluir que la muestra de nuestros pacientes sí mostró una mayor vulneración de sus derechos en salud para los pacientes del régimen subsidiado, es decir, para la población más pobre y más vulnerable comparativamente con los pacientes del régimen contributivo. Y nosotros desglosamos, desde luego, estos resultados en nuestro informe. Entonces, la investigación y su utilidad. La investigación es una gran herramienta que nos permite confirmar supuestos, por ejemplo, identificar nuevas necesidades en los pacientes, identificar necesidades que no conocíamos, que no habíamos tenido en cuenta antes. Nos permite escribir y documentar la población y sus hallazgos. Nos permite complementar la mirada médica. Nosotros estos informes los hemos divulgado y los hemos socializado también con las sociedades científicas, porque creemos que para ellos también es importante tener esta mirada también desde lo psicosocial y desde la experiencia del sistema de salud, diferente a la que ellos tienen como médico tratante frente a sus pacientes. Podemos aportar en la comprensión de los pacientes y sus vivencias. Podemos hacer publicaciones. Cuando hacemos investigación podemos hacer publicaciones, elaborar propuestas al gobierno, que esto es lo que conocemos también como advocacy, porque si tenemos datos duros y si tenemos estos estudios que tienen un rigor metodológico importante, pues esto es un gran insumo para poder hacer propuestas al gobierno. Podemos accionar nuevos enfoques y frentes de trabajo y podemos informar correctamente a la opinión pública a través de los medios de comunicación masiva. Yo tuve una experiencia hace poco con una periodista de uno de los canales de mayor audiencia acá en Colombia. Un canal que, entre otras cosas, todo el tiempo está sacando notas de pacientes que tienen con enfermedades de alto costo como el cáncer, que presentan dificultades para acceder a los servicios de salud. Entonces, todas las semanas están mostrando el drama de estos pacientes y lo malo que es el sistema de salud en Colombia y lo indolente que es frente a su situación. La opinión pública se queda con la idea de que el sistema funciona mal para todos, porque solamente ven en televisión los casos de pacientes a los que les va mal. Cuando yo le comento a esta periodista de nuestros estudios, de nuestros seguimientos, y le cuento que en nuestros seguimientos mensuales encontramos que a la mayoría de pacientes, a diferencia de lo que piensa la gente, a la mayoría de pacientes les va bien, pues ella se sorprende y me dice, pero es que a mi noticiero solo llegan todos los días casos de pacientes a los que les va mal. Le digo, claro, porque un paciente al que le va bien no va a buscar la ayuda de su noticiero para que exponga su caso. Entonces la invité a conocer nuestros estudios, a informarse de manera más objetiva sobre la verdadera experiencia de los pacientes frente al sistema de salud y la invité también a mostrar casos exitosos, es decir, pacientes que han tenido una experiencia positiva con su sistema de salud para que así pudiéramos tener mejor informada la opinión pública. Ella me aceptó el reto y sí quedó un poco sorprendida porque ella, al igual que la opinión pública, estaba convencida de que nuestro sistema era tan malo que a todos los pacientes definitivamente les iba mal. Y ahí está la importancia de nosotros poder aportar este tipo de datos, de poder aportar este tipo de estudios de investigación, porque son una fuente de información confiable que puede definitivamente informar de una manera mucho más clara y mucho más confiable a la opinión pública. Bueno, ¿cuáles son entonces las fuentes de datos de las cuales nosotros podemos echar mano? Entonces, ya he mencionado algunas, pero aquí como manera de resumen voy nuevamente a traerlas aquí a esta presentación. Entonces, existen estadísticas a nivel nacional. Debemos investigar en nuestro país qué tenemos registros o con qué contamos en nuestro país para acceder a esa información. Y debemos indagar y solicitar esa información. ¿Cuáles son las ventajas de estas estadísticas a nivel nacional? Que son fuentes oficiales. Entonces, el gobierno no nos va a desmentir si salimos a hablar de estos datos. Podemos analizar esta información comparativamente con nuestros propios datos, eso también es valioso, y ejercer control social si algo no está bien. ¿Qué pasa y por qué es importante tener nuestros propios datos? Si a nosotros nos ha pasado
que a veces los datos del gobierno no son tan ciertos, tienen ciertos sesgos. Entonces, cuando nosotros sacamos nuestros propios datos de cómo le va al paciente con cáncer, pues eso también sirve para comparar, para cotejar y para hacer control social al gobierno. Por ejemplo, el gobierno podría decir, todos los pacientes con cáncer están accediendo a sus medicamentos de alto costo sin ningún problema. Pero si yo tengo un estudio, tengo un seguimiento, tengo una investigación que me demuestra lo contrario y que me muestra que un porcentaje de pacientes está teniendo dificultades, pues eso me permitirá contrarrestar esa información del gobierno y ejercer control social. ¿Cuáles son las desventajas de estas estadísticas a nivel nacional? Que no siempre son confiables, como les decía, debido al subregistro, por ejemplo, que existe en muchos países. En nuestro caso tenemos problemas con el registro, no es totalmente confiable, y que estos registros pues no abordan las causas fundamentales de los problemas. Entonces, tenemos también las estadísticas nacionales y regionales provenientes de organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, datos de la OMS, la gran ventaja es que son fuentes respetadas, transmiten credibilidad, son públicas y fáciles de obtener y dan respaldo a nuestros propios datos. ¿Cuál es la desventaja? Que proporcionan una imagen general, no local. Y ya aquí para terminar, porque creo que se nos acabó el tiempo, voy a pasar rápidamente por aquí. También podemos acceder a grupos focales, podemos hacerlos nosotros mismos. De hecho, nosotros en nuestros estudios de investigación los hemos complementado con grupos focales para tener no solamente los datos duros, estadísticos, sino también proporcionar una información cualitativa, esas narrativas de los pacientes, sus vivencias, sus experiencias, sus anécdotas. Registrar estas emociones y estas motivaciones realmente complementan muy bien la información cuantitativa. Tenemos también encuestas, podemos hacer encuestas sobre diferentes cosas porque esta es una herramienta muy valiosa que permite el diagnóstico de cualquier realidad social de manera rápida y práctica. Como les comenté desde el OIC, también hemos recurrido a esta herramienta de encuestas y nos ha funcionado muy bien. ¿Cómo recopilar entonces sus datos para crear mensajes de incidencia en políticas públicas? Entonces la invitación es a optimizar sus bases de datos, actualizarlas periódicamente, idealmente utilizar un CRM, identificar las variables claves que ustedes quieren tener en sus registros, hacer encuestas, al lanzarse a hacer estudios de investigación, hacer grupos focales con sus pacientes. ¿Para qué? Para identificar cualquier desafío o barrera contra el acceso a la atención por parte de médicos, clínicas, hospitales, y para poder transformar esas dificultades que encontremos en propuestas de solución. Eso es lo que realmente se llama incidencia en políticas públicas. Podemos reunir datos mediante la sistematización de nuestras bases de datos, mediante nuestras encuestas y convertirnos en una fuente de información confiable para los medios de comunicación masiva. Podemos usar nuestros datos derivados de estudios para aportar en el conocimiento y en la comprensión de un diagnóstico en particular. Podemos hacer control social a los datos públicos si los comparamos con los propios, como les decía. ¿Cómo podemos aumentar nuestra capacidad de generar información y conocimiento desde nuestra organización? Podemos buscar aliados, por ejemplo, en las universidades, con pasantes. Hay pasantes que necesitan hacer sus tesis de grado idealmente para maestría, para que sean, digamos, proyectos de investigación muy serios y muy bien fundamentados. Esta es una buena oportunidad. También podemos buscar cooperación con las sociedades científicas o podemos hacer sinergias con las entidades públicas, como lo estamos haciendo nosotros en este momento con un proyecto de investigación de la Secretaría de Salud que está abanderando un proyecto relacionado con banco de médula ósea. Pues eso era todo lo que tenía para comentarles. Creo que me excedí en el tiempo y pido disculpas por eso y quedo atenta si hay preguntas. Bueno, Yolima, normalmente tenemos a los participantes que están escuchando con mucho interés y esta vez no fue exactamente igual. Tenemos muchísimas preguntas y también comentarios sobre experiencias que tenemos en Perú y en Honduras y también en Medellín. Entonces, un desafío que están notando en esos tres comentarios son la dificultad de crear un mensaje que puede salir en medios que no es amarillista, ¿no? Que es un mensaje de
de esperanza que puede captar, puede luchar contra el estigma de las enfermedades que nosotros estamos luchando, por ejemplo, de artritis o de esclerosis múltiple, o también de Perú entró una pregunta precisamente sobre eso, de una organización que está luchando para acceso a cannabis. Entonces, si podrías hablar un poco de cómo usar data para crear mensajes de esperanza, eso nos ayudaría bastante porque yo creo que hay muchos mensajes en el mercado donde no le dan la esperanza o que están basados en conocimientos viejos, digamos. Claro, lo comentaba un poco, por ejemplo, con ese mensaje, uno de los mensajes claves que teníamos desde el OIC. Hablábamos sí de la alta mortalidad evitable, pero también hablábamos positivamente diciendo el cáncer infantil tiene probabilidad de cura. Creo que es como le demos la vuelta también a las palabras que utilicemos. Podemos decir lo mismo, pero de forma positiva, porque definitivamente mostrar la situación o la problemática de manera trágica o amarillista, pues no es la mejor estrategia. Creo que la gracia está siempre en saber usar los datos duros, unida a esos testimonios y a esas vivencias que nos permitan mostrar la cara también, el rostro, digamos, de la situación y del problema, pero de una manera positiva, siempre con mensajes que nos inviten a las propuestas y no a la queja. Es algo que en las bocas y siempre es muy importante, ¿no? Porque si solamente mostramos el problema y nos lamentamos y nos quejamos y no salimos de ahí, pues ahí nos quedamos. Creo que el quick del asunto está en evolucionar hacia las propuestas, mostrando esas probabilidades de solución del problema y contribuyendo con información para hacer posible esas posibles soluciones. Excelente, muchísimas gracias. Y también esa idea de juntar información de diferentes organizaciones, eso ayuda también, como comentaste antes, es que puede ser que tú datos de base de datos no tiene un montón de información sobre un barrera, pero un compañero puede tener más información. El trabajo en colaboración, especialmente con el uso de datos, es muy importante. Tengo una pregunta mía. Los infográficas que mostraste, ¿esos son todos basados en la misma base de datos de 170 pacientes o tuviste que hacer más investigación para crear esos? Las infografías de los estudios de investigación Exacto, que son mostraste. con muestras diferentes, son Ok. con muestras diferentes. La primera fue con pacientes de mieloma múltiple, que fueron 127. El segundo estudio fue con pacientes de leucemia linfocítica crónica, que logramos tener una muestra de 48 pacientes. Okay. Y en cuanto al tema del OIC, también fueron otros estudios, uno tuvo más de 180 pacientes. Entonces, cada estudio de investigación tiene su propia muestra. Ok. Su propia muestra, sí. Gracias. Marco Antonio está preguntando si puedes hacer una recomendación de un programa de CRM que tú usas y te gusta. Bueno, pues nosotros tenemos un programa gratuito que fue implementado por IBM, entonces yo lo que les sugeriría también es buscar apoyo de una empresa de software, una empresa grande como IBM, por ejemplo, en su país, que sé que tienen programas de apoyo de responsabilidad social y que así como a nosotros les puede ayudar a ustedes en sus organizaciones a implementar estos software. Ellos, a pesar de que esta es una herramienta gratuita que nosotros tenemos, creo que se llama Sugar, si no estoy mal, IBM lo que hizo fue adaptarla a nuestras necesidades, identificar las variables y las categorías que eran de interés para nosotros y programarla y modificarla y adecuarla a esas necesidades que nosotros teníamos. Al ser una herramienta gratuita, desde luego no tiene todos los beneficios que uno quisiera de un CRM. Idealmente, si se puede pagar, pues eso es lo mejor porque entre más completa esté la herramienta, nos permitirá también sacar reportes y procesamientos de información mucho más complejos y más completos. Otra pregunta de CRM viene de Colombia. ¿Cómo hacer una base de datos con ONPARA, específicamente para pacientes en zonas rurales? ¿Con una base de datos con qué, perdón? ONPARA dice, pero yo no lo conozco. Pero específicamente, ¿cómo captar esa información para pacientes que viven en áreas rurales? Pues nosotros lo hacemos a través por medio telefónico o directamente en la
institución prestadora de servicios de salud a donde acuda ese paciente, porque a veces no es fácil acceder a su lugar de vivienda, a su lugar de procedencia. Entonces lo que hacemos es, hoy en día todos los pacientes, o por lo menos en Colombia, yo creo que el 100% de los pacientes tienen acceso a un celular. Entonces para nosotros es muy fácil una comunicación vía celular para captar sus datos, para pedir su consentimiento informado y mantener un contacto permanente, idealmente mensual, para de esta manera tener actualizada la base de datos y tener una comunicación constante con ese paciente. Gracias. Claudia Sánchez me aclaró que era con o para pacientes en zonas rurales. Yo pensé que era un programa de base de datos que yo no conocí. Hay varias preguntas también que yo creo que tú, Yolima, podrías responder, porque aunque tú eres una organización de leucemia y linfoma, tú también representas a enfermedades, digamos, cánceres que son menos frecuentes en comparación con diferentes cánceres. Está entrando preguntas de diferentes enfermedades diciendo, bueno, cáncer tiene bastantes pacientes, ¿cómo podemos crear un mensaje para los que no tiene tantos pacientes y cómo crear un mensaje para tomadores de decisión que se tomen en serio estas enfermedades que no tienen la cantidad de pacientes como cáncer, pero también tienen un impacto enorme en la vida de pacientes? Bueno, yo ahí me remito, por ejemplo, a las enfermedades raras o huérfanas, en donde sabemos que la incidencia no es tan alta, en donde sabemos que no vamos a tener una masa crítica de pacientes muy importante, pero como eso lo sabemos, como esa es una información que conocen también los tomadores de decisiones, el gobierno sabe que estos pacientes están dispersos, digamos, por el país y que no son muchos, pues ahí el gran reto para la organización es lograr registrarlos uno a uno y tener un registro idealmente de la totalidad de esos pacientes para que en ese sentido la base de datos o los datos duros que se presenten sean relevantes. ¿Qué pasa con una enfermedad como el cáncer que tiene una alta incidencia? Que no necesariamente tenemos que registrarlos todos, sino que con una muestra significativa podemos mostrar datos duros y podemos hacer ciertas generalizaciones de la información. Con estas enfermedades de baja incidencia, yo sí creo que el gran reto es tratar de abarcar el 100% de la población en nuestros registros. Eso es un gran desafío, pero sé que muchas organizaciones lo han logrado. Sé que en Colombia, por ejemplo, las organizaciones que trabajan con enfermedades raras y huérfanas hacen un trabajo increíble en ese sentido y tienen registrados, si no a la mayoría, a la gran mayoría de pacientes. Um, Otra pregunta que entró es que cuando estás recomendando a trabajar con estudiantes, muchas veces los estudiantes sí acercan a las organizaciones, pero después de hacer el análisis no mantengan contacto con la organización, entonces no saben cómo están usando los datos o cuáles fueron los resultados. ¿Tú has tenido una experiencia como eso? No, no hemos tenido esa experiencia porque sí recibimos muchas propuestas de estudiantes, pero lo que hacemos es hacer una revisión muy cuidadosa de esas propuestas y nos escogemos solamente aquellas que son realmente serias y relevantes, aquellas propuestas que realmente sentimos que nos van a aportar información. Entonces, por lo general, nos vamos por estudiantes de maestría, ¿sí? No nos vamos por estudiantes de pregrado, sino preferimos estudiantes ya más formados que van a hacer trabajos más serios con un rigor metodológico mayor y que eso nos va a permitir contar con datos mucho más confiables. Estos estudiantes terminan su proyecto, pero terminan su proyecto entregando el producto a la fundación, nunca se han ido antes con los resultados. Entonces, la forma en la que ellos pueden, digamos, terminar su proceso con la entidad que les abrió las puertas es justamente entregando un informe completo de lo que fue su trabajo allí. Ok, gracias. También entró una pregunta de qué haces en la situación cuando un paciente está accediendo a dos diferentes organizaciones, entonces puede ser que está saliendo en dos diferentes bases de datos. Sí, nos ha pasado eso, de hecho nos pasó muchas veces en el OIC que un mismo niño era registrado por 2 y 3 organizaciones. Creo que ahí lo importante es justamente tener un buen registro, porque un buen registro nos permitirá identificar esos datos duplicados y eliminarlos. Entonces, no se elimina de la base de datos de la fundación que lo aporta, porque pues esa fundación necesita tenerlo en su registro, porque está haciendo un trabajo con ese niño o con esa familia y necesita tenerlo allí. Pero sí se elimina del registro general del OIC, porque allí no nos sirven los datos duplicados, nos sirven esos datos únicos.
Entonces, aquí sí hacemos una buena depuración de la base de datos y dejamos solamente esos datos únicos que realmente nos van a aportar información. También Susana Wong de Perú, hablando un poco del estigma de enfermedad, ella dijo que en Perú se usa el mensaje con cáncer también se puede vivir bien. Entonces eso es otro ejemplo de dar esperanza a las personas que están que tienen a cáncer o las personas que tienen miedo de cáncer, porque si hay un estigma demasiado grande, eso quiere decir que las personas no van a ir a sus médicos para revisión, si tienen síntomas no van a ir al médico. Entonces esos mensajes de esperanza yo creo que todos nosotros creemos que son sumamente importantes. Y vemos mucho en América Latina esos mensajes y también el excelente trabajo que esos grupos, ni depende del tamaño de los grupos que están haciendo con pacientes, dando información, esperanza y también acceso a diferentes servicios médicos y cuidado. Entonces, muchísimas gracias. Un ejemplo como Yolima, y también explicar a datos como estuvimos hablando antes, Yolima, no es un tema así de sumamente interesante para las personas, pero tú hiciste de una manera muy completa, empezando con los principios fundamentales, porque yo creo que muchas veces nosotros pensamos que sabemos de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de data, pero en realidad tú mostraste paso por paso qué es data, cómo lo podemos analizarlo, cómo podemos ayudarlo en incidencia pública. Y unas experiencias que tú has tenido no solamente en el área de advocacy, pero también en el área de medios. Entonces, una presentación muy completa. Vamos a tener una grabación de esta presentación en pacientesunidos.org bajo el área de webinario. Yolima, quiero agradecerte no solamente por tu tiempo hoy, pero tu tiempo siempre. Yo te conocí, creo que fueron 10 años atrás, y me encanta ver el trabajo que estás haciendo. Realmente eres un líder, no solamente en Colombia, pero a nivel regional, y tu experiencia nos puede ayudar a todos, mientras que nosotros estamos haciendo nuestras luchas nacionales y para pacientes uno por uno. Entonces, muchísimas gracias. Y hay algunas otras preguntas, pero ya se fueron, ya no lo tenemos tiempo. Yolima va a responder a esas preguntas por escrito y le mandamos. Y esta presentación también va a estar disponible para ustedes en pacientesunidos.org. Muchísimas gracias por tu tiempo. A todos, yo sé que es jueves ocupado, y entonces quiero agradecer a su atención y su tiempo, y a todo el compromiso que ustedes tienen. Gracias a ti, Alexandra, por tus generosas palabras y por este espacio tan productivo. Un abrazo para todos. Gracias.